El boxeo mexicano le debe mucho al Bandido Vargas por poner en su lugar al matamexicanos más dominante que arrasó en el 2015. Me refiero al japonés Takashi Miura. Vargas contra Miura fue la mejor pelea del año 2015 y no fue para menos. El Bandido Vargas el 21 de noviembre del 2015 conquistó el título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo al noquear en el 9º round al japonés Takashi Miura en el Hotel Mandalay Bay de Las Vegas, Nevada. Este combate, desde que se supo que sería un hecho, ya se pronosticaba intenso, limítrofe y sangriento, y así fue, porque el mexicano Bandido Vargas desde el inicio estuvo a punto de noquear al japonés, pero Miura logró sobrevivir de puro milagro. A medida que las acciones iban avanzando, Miura fue tomando el control de las acciones con su boxeo y su fortaleza frente a un muy golpeado rival, un muy golpeado mexicano que sufrió cortes profundos en ambos pómulos, pero en el 9º round el Bandido Vargas cazó temprano al japonés Miura con una seguidilla impresionante de golpes, asestando con un potente gancho de derecha que envió a la lona al aún campeón mundial. Miura intentó a toda costa mantenerse en pie, pero el mexicano no bajó el ritmo de ataque, impresionante, obligando así al referee Tony Weeks a detener el combate. Sin duda alguna, una de las batallas más intensas en la historia del boxeo, tan intensa que fue nombrada la pelea del año en el 2015, y es que la manera tan milagrosa como ganó el mexicano fue épica. El mexicano ya estaba prácticamente liquidado, no podía ver nada con su ojo derecho, estaba mareado y ya había sido derribado en el round 4. Tuvo que ser revisado por un médico para ver si podía continuar en el round 8 y en el round 9 que noquea de manera milagrosa al campeón del mundo y matamexicanos Miura. El mexicano ya estaba recibiendo una épica golpiza y estaba peleando ciego, pero si hay algo que tienen los boxeadores mexicanos son agallas para fajarse. Esta fue una joya absoluta del boxeo, una de esas batallas que te dejan con la boca abierta y con el corazón acelerado. Para mí es un clásico moderno que captura todo lo que hace grande al boxeo: coraje, drama y golpes que duelen solamente de verlos. Y si estás de acuerdo conmigo, te pido que te suscribas en este momento a Richie Blog, que toques la campanita de notificaciones y actives todas las notificaciones para motivarme a sacar más contenido como este. Y desde el primer round, con este hermoso volado de derecha, puso en aprietos al japonés, que quién sabe cómo logró terminar el round de pie. Desde ese momento el Bandido Vargas sabía que el japonés no era de acero, que no era invencible. Sabía el mexicano que el japonés podía ser lastimado, sabía que podía lograr la hazaña de arrebatarle el campeonato del mundo. Ya en el round 2 la cosa estaba más pareja, era un ir y venir, un round 2 bastante parejo, con un Miura que era un toro de lidia que trataba de encontrar los espacios golpeando al cuerpo del mexicano, pero el mexicano, con un excelente juego de pie, se supo poner a una distancia segura. En el round 3 Miura apretaba más y en el round 4 venía toda la potencia del toro Miura con un tremendo recto de izquierda, con esa guardia zurda peligrosa que le caracterizaba a Miura, un boxeador que cambiaba de guardia conforme se lo pedía el rival. Tremendo recto de izquierda y al suelo el Bandido Vargas, pero se levantó solamente para seguir recibiendo una paliza. Y si ven la pelea, los comentaristas de la época ya estaban esperando el momento en el cual el mexicano fuera finiquitado por el japonés. Estaba cortado de ambos pómulos y no podía ver casi nada. El médico en el round 8 lo revisó y le preguntó a Vargas que si podía seguir, a lo que el mexicano valientemente respondió que sí, que no había ningún problema, y salió en el round 9 a hacer la hazaña más importante del 2015. A apenas unos segundos de haber iniciado el round 9, el Bandido Vargas le conectó una seguidilla de golpes que mandó al japonés a la lona. Ante los ojos sorprendidos de todo el respetable público, el Bandido Vargas le pagaría con la misma moneda al japonés matamexicanos, quien ya había acabado con Jorge Pérez, con Gamaliel Díaz el Plátano, con Dante Jardón y con Edgar Puerta, y quien ya se la estaba aplicando también al Bandido Vargas. Pero el Bandido Vargas dijo: a mí no me la aplicas, y las cosas ya estaban más parejas. El round 9 fue una locura. El mexicano estaba presionando al japonés
a sacar todo su arsenal. El mexicano estaba apaleado y sin poder ver estaba haciendo el milagro en el round 9. El japonés ya estaba tocado y el mexicano olió la sangre del moribundo japonés y se le lanzó con todo, con potentes combinaciones a la cabeza. Estaba decidido a arrancarle la cabeza y el japonés ya no pudo con la ráfaga explosiva del mexicano, y el referee se dio cuenta de que el japonés estaba peleando ya todo noqueado y decidió parar la pelea para evitar una tragedia. Y así fue como este héroe nacional se coronó campeón del mundo en el 2015 y nos enseñó que esta es la manera de pelearle a los japoneses. El bandido Vargas, orgullo de la hermosa Ciudad de México, se retiró del boxeo profesional en el 2022 con un récord profesional de 27 peleas ganadas, 19 de ellas por nocaut, 5 derrotas, 3 knockouts y 2 empates. El bandido, uno de los mejores boxeadores mexicanos de la época moderna, el bandido Vargas nos enseñó a jamás rendirnos. Aunque veamos la cosa perdida, aunque la veamos bien fea, siempre hay que seguir luchando, siempre hay que seguir avanzando sin importarnos nada, porque al final los milagros existen y obran. Bandido Vargas se tuvo fe y acabó con el Matamexicanos en una de las peleas más intensas de la época moderna. Y si te gustó este video, te pido de favor que lo compartas en todas tus redes sociales para que me ayudes a llegar a nueva audiencia. Gracias por llegar a la distancia con nosotros y les mando un abrazo a todos, sobre todo a mi familia y en especial a mi hermano Richie por ser mi socio aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada. Y por cierto, en esta pantalla final les voy a dejar un video que les ha gustado mucho, los 20 mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos. Los invito a que lo vean y que sigan disfrutando de nuestro contenido.